Hola amigos, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuestro consultorio pediátrico. Y nos encontramos con el pediatra del Perú. Nuestro gran amigo Pepe Recoba, José Francisco Recoba. Muchas gracias para hablar de un tema de sumo interés que tiene que ver con una alerta mundial acerca de un posible caso de polio registrado. Me parece que en nuestro país, si no me equivoco, o fue Brasil, no estoy seguro. No, acá. ¿Cómo acá estás? Bienvenido, Pepe, muchas Muchísimas gracias, Tommy. Vamos a hablar de la polio, pero antes quisiera hacer una pequeña aclaración. La polio es una enfermedad que afecta a la transmisión neuromuscular, produciendo una parálisis flácida, que le llaman, es decir, FOFA. Perfecto, Pepe, gracias. El tema está en que recuerdo muy vívidamente haber acompañado a mis hermanos, porque yo ya tenía, a una farmacia muy cercana a mi casa, donde mis hermanos pensaban que les iban a poner una inyección y estaban muy nerviosos, cuando el farmacéutico, el encargado de la farmacia, simplemente le dijo: abre tu boquita, puso 2 o 3 gotitas abajo de la lengua y mis hermanos se volvieron vacunados. ¿De acuerdo? Ese sistema de vacunación hizo que esta enfermedad tan dramática desaparezca, no solo del Perú, sino en algún momento de la faz de la tierra. Y eso es algo que a raíz de este caso que nos comentarás, Pepe, yo creo que vale la pena mencionar a la polio, a su vacunación y a los posibles efectos que produce en el ser humano. Bienvenido de nuevo, gracias. Muchísimas gracias, Tommy. Me gustó la introducción del tema, porque sí, polio es una enfermedad infecciosa viral conocida como discapacitante y en muchos casos letal. La letalidad por polio, es decir, las personas que nosotros podríamos ver actualmente, gente mayor de 70 años, frisando los 80, que caminan con bastones, que utilizan un aparataje de metal para poderse desplazar, que tienen una parálisis flácida, como bien lo dijiste, es gente que tuvo polio en la década de los 50 probablemente. En aquella época, los que sobrevivían a la infección y al cuadro clínico eran los que podían hacer parálisis y encefalitis con la debilidad muscular progresiva y la consecuente discapacidad. Había un gran porcentaje de los niños que se infectaban de polio y, como en todas las infecciones virales, eran asintomáticos y no sufrían ningún cambio. Pero luego había un 20% de chicos que sí podían hacer el cuadro clínico, que generalmente un cuadro con fiebres muy altas, fiebre héctica, ¿no es cierto? Fiebres muy altas, y de esos un porcentaje mucho menor, un 5%, podía empezar a tener complicaciones neurológicas, como bien lo describiste, y un 1% mortalidad. Pero en la década en la que había polio en todo el mundo, antes de que se empezase a vacunar, ese 1% eran 1000 muertos diarios. 1000 muertos diarios. Yo quisiera... Es que el paralelo que hacemos con la COVID, hermano, es tan así, tan junto, ¿no? Y el sarampión era peor. ¿Qué es la polio? La polio es una enfermedad infecciosa viral. Viral. Y es complicado, pero no nos acerca al COVID, ¿ya? O sea, yo lo quiero mirar por ahí. Como cualquier infección viral, para contagiarse necesita que el virus esté en un ser vivo y pase a otro ser vivo, en este caso los humanos. Pertenece a un grupo de virus llamado enterovirus. ¿Por qué? Porque ingresan por la boca. Okay. De alguna manera, digamos, te comes el virus. Ok, pero entonces podría estar en el agua. Podría estar en el agua, podría estar en personas infectadas, pero la transmisión es persona a persona, y como el COVID y como la mayoría de los virus. Y una vez que ingresa a tu intestino, te puede producir un cuadro diarreico, como cualquier enterovirus, ¿no es cierto? O no. Y en un grupo pequeño hacen complicaciones severas por polio, que son el compromiso del cerebro y de la médula espinal. Por eso es que, y en la médula espinal dañan la parte que se encarga de darle movimiento a los músculos, a la musculatura. Entonces, las personas que se complican y no fallecen, porque tenían una mortalidad alta, terminaban haciendo daño neurológico que al final les producía una gran discapacidad.
Y como digo, o sea, la falta de lavado de manos, el poco saneamiento, la pobreza, las condiciones nutricionales que eran característicos de nuestros países en América Latina, sobre todo hace 20 o 30 o 40 años atrás, hacía que esto fuera pues descalabrante realmente, ¿no? De acuerdo. Tenemos, ¿cómo es la vacunación de la polio? O sea, el esquema de vacunación actual, Pepe, por favor. Antes que toquemos este tema, quiero decir que América está libre de polio. Sí, la Organización Mundial de la Salud declaró que América estaba libre de polio en los años 90. Sin embargo, en el mundo hay países en donde todavía hay polio. Y generalmente son países en conflicto, son países que tienen una cultura muy cerrada, en donde hay muy escasos recursos, donde el Estado no tiene presencia. Peor que acá la verdad, ¿no? Y si nosotros seguimos así, vamos a terminar como ellos. Pero, por ejemplo, países en conflicto, guerras civiles, grupos terroristas, Afganistán, Pakistán, la zona del Asia, África Central, el África subsahariana, que es muy pobre, todavía ahí hay casos de polio y hay una circulación constante de un virus de polio llamado salvaje. Entonces, mientras ellos no tengan buenas coberturas de vacunación, la posibilidad del virus de polio salvaje está siempre presente. Está presente por los aviones, por... Correcto, en esas zonas. Y si un individuo que está infectado, que es portador, viaja a un sitio en donde no hay polio, a pesar de que están todos vacunados, sí puede llevar un caso de polio salvaje, y por eso es que se mantiene la alerta epidemiológica mundial, y por eso es que todavía tenemos que vacunar contra la polio en nuestro continente, a pesar de que no hay casos de polio, para evitar esto. Perfecto. Señora, regresamos en un ratito. Tome lápiz y papel porque tenemos cosas muy importantes para usted. Muy bien.